Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar esta presentación esta mañana. Y bueno, es difícil hablar después del ingeniero Lorenzo, porque él dio una muy buena presentación con tantas cosas interesantes y videos interesantes. Pero bueno, hay un video que me dio muchos celos porque mis hijos se acaban de sentar en mi iPad y lo acaban de romper en miles de pedazos. Así que, bueno, ahora me doy cuenta que son muy delicados estos aparatos también. Bueno, esta mañana me gustaría, o esta tarde, me gustaría hablarles sobre el proyecto que nosotros tenemos y queremos desarrollar un brochure para las autoridades locales, porque en los últimos 2 años el ingeniero Víctor Cruz ha estado preguntándonos y pidiéndonos este brochure por muchas veces, y creo que ya es tiempo. Muchos países que podrían ayudar a las autoridades locales. Así que para los próximos minutos me gustaría que ustedes piensen como una autoridad local, y como yo mencioné ayer, en el nivel ustedes saben que hay distintos ministerios: el Ministerio de Transporte, el de Salud, el del Medio Ambiente, y bueno, hay muchos niveles, pero es a nivel local el real problema, porque creo que ellos son los que al final tienen las autoridades de ayudar a que se realicen estas mediciones y promover todas estas ideas. Y es por eso que ellos son los que deben de hacer una confrontación con el público para que ellos entiendan la real demanda de estas operaciones. Así que estos próximos minutos quiero que piensen que son una autoridad local. Yo no sé cuántos de ustedes realmente son de gobiernos locales, pero por favor, traten de pensar como una autoridad local y háganos saber las preguntas, o si las preguntas que les estamos dando les interesan, o si están direccionadas a lo que ustedes piensan. Entonces mi presentación se basa en lo que quiere hacer el brochure del que estamos hablando. Esto es para ayudarlos a que entiendan qué cosas deben saber, les va a dar información sobre la situación que tienen en el país, cuál es el rol de ustedes como una autoridad local, y cómo funcionan todas estas bandas, cómo funcionan las mediciones, cuáles son los reglamentos, las regulaciones, y cómo se deben comunicar adecuadamente. Y bueno, al final vamos a dar unos ejemplos alrededor del mundo para que ustedes puedan entender mejor. Entonces, ¿cuál es la situación en el país para las redes inalámbricas? Creo que esta es una pregunta muy importante que todas las entidades se deben preguntar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación a nivel nacional, antes de a nivel local? ¿Y cuáles son las obligaciones de los operadores de las redes? ¿Cuáles son los niveles de exposición a las ondas? ¿Cuáles son los requerimientos? Eh, eh, ¿Cuáles son los requerimientos de exposición? ¿Cuáles son los niveles permitidos? ¿Cuáles son los permisos de los edificios para la construcción de las antenas? ¿Cuáles son los permisos que hay con respecto a las localizaciones o dónde se van a poner estas antenas? Y al final, a nivel nacional, me gustaría entender y que piensen cuáles son las reglas, los reglamentos, las normas para estas antenas. De igual manera, en el nivel local, me gustaría entender cuáles son los procedimientos que deben tener ustedes. Y esto debe combinarse con las reglas y las leyes nacionales. Hay reglas que se están desarrollando. ¿Y cuáles son los tipos de apoyo nacional que hay?
para las autoridades locales. Nosotros hemos visto alrededor del mundo muchos países que tienen muy buena información que yo he desarrollado para todo el país. Entonces, la información que está disponible para la nación, para las comunidades locales, para los residentes, para el público en general, sobre los aspectos de seguridad y cómo ellos pueden llegar a esta información, qué hace la autoridad local para desarrollar esta información y al final cuáles son los procesos de consulta para cómo funciona esto. Yo sé que muchas veces esto puede ser controversial, pero es importante que piensen en eso. La siguiente pregunta es para ustedes. ¿Cuál es el rol específico de ustedes como una autoridad local? Porque viendo esto, ustedes pueden tener muchos roles. El primero es una autoridad de planeación o un regulador también. Ustedes van a ser responsables por autorizar todas estas cosas. Ustedes van a tener que especificar cuáles son las reglas, las normas para la construcción de antenas, con respecto al lugar donde van a estar. Pero hay otros tipos de roles que ustedes pueden adoptar. Si ustedes son el dueño de la tierra, de un lugar específico de la ciudad donde se va a construir algo, una antena, por ejemplo, ustedes tienen otro rol, porque ustedes pueden convertirse en la persona que tiene que decidir si es que va a alquilar o a vender este espacio para determinada función. O por ejemplo, si ustedes tienen un servicio público de Wi-Fi, o por ejemplo para las escuelas, para una biblioteca pública, también podrían ser un empleado. Hay muchos tipos de roles que ustedes tienen, porque también incluso podrían ser los encargados del departamento de tecnología en una empresa. Hay muchos roles y yo quiero que piensen cuáles son las responsabilidades que tienen. Otra cosa es, ¿qué cosa deben de saber ustedes acerca de las redes inalámbricas? Esto me parece que ya lo hemos hablado, no vamos a entrar en mucho detalle, pero quiero que hablemos un poco de esto para especificar cuáles son los niveles permitidos, cuáles son los campos de radiofrecuencia usados en estas redes inalámbricas. Por ejemplo, en Arequipa, en Lima, tal vez cambian los casos, así que quiero tener esto bien claro. ¿Por qué? Porque todo esto debe ir a un documento. Otra cosa es que tenemos antenas muy diferentes, hay antenas de distintos tipos, hay unas que son para TV y para radio, hay unas que emiten y hay otras que son estaciones que emiten y reciben, entonces debemos entender esto. Hay antenas transmisoras y receptoras, hay unas que solamente son receptoras, hay otras que cambian su frecuencia, hay unas que tienen necesitan diferente electricidad para las diferentes transmisiones, hay otras que trabajan todo el día, por ejemplo hay antenas de frecuencias de radio que trabajan todo el día completo, hay muchos tipos. Así que aquí tenemos, tal vez no se ve mucho porque es pequeño, pero queremos incorporar esto en el documento. ¿Por qué? Porque esto describe los tipos de antena que les estoy hablando. Los tamaños, la cobertura, el poder que tiene cada una y cómo funcionan cada uno de estos transmisores. Ahora tenemos también este tipo de dibujos, de presentaciones, y esto es muy importante para las autoridades locales, para que entiendan cuál es el concepto de una red celular real y cómo se cubren los espacios, en una región, y deben de entender cuáles son las estaciones bases de estas redes inalámbricas. Y es importante para los grupos de consumo, para los grupos de las empresas. ¿Por qué? Porque nada de esto funciona si no entendemos bien todo.
Ahora, en términos de la salud y los efectos en la salud que tienen estas redes inalámbricas, tenemos que entender cuáles son los dos tipos de exposiciones. Primero, tenemos aquí, como ven en el dibujo, la exposición del mismo equipo que toca el cuerpo, que está junto a nuestro cuerpo, y por otro lado tenemos la exposición de antenas que están lejos a nosotros. Digamos que es una exposición ambiental desde un transmisor, desde una estación o desde otra persona con un celular que puede estar cerca a ustedes. Ahora, lo que nosotros debemos de saber también son cuáles son los efectos que va a tener estas redes inalámbricas. Como autoridad local, ustedes no deben esperar entender todo lo que está sucediendo con la ciencia en este momento, pero deben de saber a dónde dirigirse para comprender todas estas cosas y para buscar la información que necesitan. Así que necesitan ver o entender a dónde dirigirse si es que necesitan información, cuáles son las organizaciones, etc. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de estudios. Y hay diferentes tipos de resultados de estos estudios para diferentes tipos de poblaciones o estratos de las poblaciones, etc. Deben de saber también cuáles son las regulaciones en sus países y cuáles son los límites de exposición en determinados lugares. ¿Por qué? Porque hay límites internacionales que están ya especificados e incluso varían con las regiones. Ustedes para su región ya tienen límites internacionales especificados para la región de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, yo sé que van a haber bastantes preguntas de los ciudadanos, por ejemplo, ¿por qué es diferente el nivel en Argentina que en Chile? ¿O por qué es diferente en Perú? Entonces es importante toda esta información. Toda esta información, de paso se ha dicho, la tenemos lista. Luego, debemos de entender, como les estaba diciendo, cuál es el rol que ustedes tienen con respecto al cumplimiento de todos estos límites, de las leyes, de los procesos administrativos, de las ventanas de tiempo para llevar a cabo cada una de las cosas. Ahora, también sabemos que en muchos países nosotros tenemos muchos operadores y cada uno va a tener diferentes antenas en diferentes lugares, cada uno decide dónde ponerlas y ustedes deben de entender que muchas veces van a haber antenas gigantes con muchas antenas alrededor y esto muchas veces no hace un paisaje muy limpio. Hay opciones para esto y hay delimitaciones también para que el paisaje sea mejor con respecto a las antenas que ponemos. Hace unos años hicimos unas investigaciones con respecto a esto y acá podemos ver, por ejemplo, en el mapa los países que tienen provisiones disponibles con respecto a los reglamentos de las instalaciones de las antenas en distintos lugares. Aquí lo pueden ver. Ustedes pueden ver que estas son áreas donde el público puede ir muy cerca de las antenas. Y luego, creo que esta es una parte muy importante que hemos estado escuchando, es cómo comunicar a los terceros. Como una entidad local, ustedes deben de poder responder preguntas específicas y es por eso que deben de entender aspectos específicos de este tema. Deben de entender cuáles son las percepciones y los conceptos de los riesgos. Es por eso que ustedes deben de entender que hay muchos factores que pueden cambiar la decisión de una persona. La edad, la educación, el sexo. Si usted es un hombre joven, tal vez quiere tomar riesgos, o tal vez te preocupa saber dónde está tu enamorada. Hay diferentes tipos de percepciones que pueden tener las personas con respecto a este tema y las nuevas tecnologías
son difíciles de aceptar para la gente no tan joven. ¿Por qué? Porque nos preocupa cómo estas tecnologías van a afectar a nuestros hijos, en especial con los campos electromagnéticos. No queremos que les vaya mal y es la verdad, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con estas ondas, con estos campos electromagnéticos. Pero poco a poco estamos teniendo un poco de información. Ahora, se debe entender también que hay una gran diferencia entre un celular y una estación. ¿Por qué? Porque si un celular no lo quieres usar, lo puedes apagar y simplemente no va a haber ningún tipo de onda. Pero debemos entender que las antenas a veces simplemente aparecen como un hongo en las ciudades de la nada. Y es importante entender estas diferencias. Es por eso que estoy diciendo que este aspecto es muy importante, la percepción que tenemos del riesgo. Tenemos que entender también quiénes son las empresas encargadas de esto. Y debemos de entender que la comunidad científica es la que decide cuáles son las reglas. Tenemos academias, tenemos universidades, tenemos científicos que nos ayudan con estas investigaciones, tenemos al gobierno. Pueden ver aquí que tenemos asociaciones, hay asociaciones de consumidores. Sabemos que hay mucho uso de radiación no ionizante. Debemos entender cuáles son los operadores. Incluso vienen a jugar una parte importante los abogados, porque hay muchos reglamentos, hay regulaciones. Y los medios son muy importantes también. Así que esto es al nivel nacional, pero al nivel local ustedes tienen otros tipos de stakeholders, tienen a los políticos locales. Deben de entender qué cosa piensan los políticos o por qué quieren hacer o introducir estas nuevas medidas. Tienen que entender cuáles son las motivaciones de los políticos locales para tomar estas decisiones. Deben de entender cuáles son las autoridades nacionales. Debe de haber algún tipo de contacto, ¿verdad? Pero también los medios locales son muy importantes. Son muy importantes porque es necesario tener una buena relación con los medios siempre. Tener una buena comunicación. ¿Para qué? Para que ellos tengan una buena información de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que ustedes están haciendo. Y por supuesto, ahora tenemos los medios sociales también. Yo aquí puedo ver que el ministerio está adentrándose mucho en estos campos. Está el Facebook, tenemos páginas web, tenemos el Twitter. Entonces esto se puede usar. Si es que ustedes tienen información importante y útil, pueden usar el social media. Ahora, la información a los terceros, nos hemos dado cuenta en los años, en todas estas décadas, que es necesario darles información real y darles información que ellos puedan usar. Además de eso, necesitan tener información en las librerías, en las bibliotecas. Y no solo darles información, sino tener un buen diálogo con los terceros para que puedan entender lo que estamos haciendo, las decisiones que están tomando. Porque recuerden, desde la perspectiva de una autoridad local, ustedes necesitan encargarse de muchas situaciones medioambientales, sociales, de los medios. Y a mí me parece que lo están haciendo bien, tienen que hacerlo a través de eventos para las comunidades. Igualmente, recuerden siempre, tienen que tener información en el internet. Ahora, este diálogo ha sido usado en muchos países, pueden ver aquí,
que en verde, estos son los países que tienen requerimientos legales para la provisión de información acerca de las instalaciones de las antenas. En azul no hay requerimientos, así que podemos ver que en Perú no hay requerimientos sobre la información. Ahora, ¿qué cosa quieren comunicar ustedes como una autoridad local? Probablemente ustedes van a querer comunicar cosas específicas que dice la ciencia, pero no pueden hacer eso enteramente. Solamente pueden relacionar la ciencia. ¿Por qué? Porque ustedes quieren explicar las medidas locales y nacionales. Porque no pueden decir, esto es lo que dice el libro, esto es lo que dice la ciencia. Es mejor explicarlo, hacer entender a la gente por qué tienen, digamos, específicos límites. Es importante la perspectiva que le dan a esto. Yo voy a crear como un grupo para que podamos discutir la radiación desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo. Lo que tenemos aquí, pueden ver la radiación ultravioleta. Nosotros sabemos que esa es la fuente más importante de cáncer a la piel. Por ejemplo, en Australia, en Dinamarca, el primer factor de cáncer es el cáncer de piel a través de la radiación ultravioleta. Y esta es la segunda razón más importante de personas afectadas con cáncer de pulmón. Nosotros no hemos encontrado ninguna persona todavía que haya muerto a causa de campos electromagnéticos. Sin embargo, desde el punto de vista de las preocupaciones del público, es lo opuesto. La gente está preocupada por los campos electromagnéticos y no están preocupados por los rayos UV. Y ahora nosotros sabemos cómo funciona esto. Hay un poco de desconexión entre lo que piensa el público y lo que es real. Ahora me gustaría terminar esto con algunos ejemplos de algunas situaciones alrededor del mundo. Para comenzar, quiero mencionar que son autoridades locales que tienen o que han lanzado restricciones para las regulaciones nacionales. Y usualmente esto se ha hecho a causa de razones políticas, más que nada. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de consecuencias que pueden haber cuando se lanza una nueva tecnología. Y es por eso que es importante entender esto. Hay un ejemplo famoso en Salzburg, en Austria, donde tienen regulaciones nacionales que se basan en recomendaciones europeas. Y ellos decidieron bajar la exposición o los límites de exposición. No sé cuánto se bajó, pero se bajó mucho. Y esto fue rechazado por el Parlamento. Pero ustedes pueden ver que esto solamente retrasó el avance de la UMTS. Retrasó el avance de los operadores y de las autoridades locales. Este es otro ejemplo en Bélgica, en Bruselas. Yo no sé si ustedes conocen mucho sobre Bélgica, pero Bélgica es un país muy interesante que está dividido en tres partes. Tienen la parte que habla francés, la parte que habla Flemish y la ciudad de Bruselas. Y cada uno puede desarrollar sus propios reglamentos, sus propias leyes para el público. Y la ciudad de Bruselas decidió bajar los niveles de exposición bastante, hasta 3 vatios por metro.
Y esto fue un problema. ¿Por qué? Nuevamente por las nuevas tecnologías. Y fue solamente este año que tuvieron que cambiar de 3 a 6 por metro. Por ejemplo, en otras áreas para televisión o para otros tipos de radiaciones, no hubieron cambios en los límites porque simplemente no había la capacidad de hacerlo. Pero son ejemplos. Siempre tienen que ver todas estas decisiones con los usuarios y las comunicaciones que tienen con las autoridades locales. Aquí pueden ver la ciudad de Bruselas y los cálculos que se realizaron. El de la derecha les muestra en azul los números de estaciones adicionales que se necesitarían si es que bajamos a estos 3 voltios por metro. Y les muestra que ustedes deberían o tendrían que haber creado o construido 40% más centros para poder bajar estas exposiciones. Otro ejemplo es París, donde se hicieron negociaciones para un acuerdo especial con los operadores en el año 2013. Y se pasó por mucho lo que el país había pensado en cuanto a los límites de exposición. Esta es una idea basada en partidos verdes, así los llamamos. Y el número que ellos dieron fue 5 volts por metro, así que es bajo. Pero lo que ahora ellos tienen es un riesgo de redes. Hay demasiadas redes. Lo interesante aquí fue que París lanzó esta idea para bajar los límites y la ciudad de Estrasburgo en Francia decidió hacer un mismo arreglo. Y lo que pasó acá fue que en esta ciudad está el parlamento de muchos lugares y en Estrasburgo querían poder ofrecer 4G. Digamos que querían ofrecer el mejor tipo de comunicación que podían. Ahora, voy a terminar con este caso que fue muy interesante en Francia. En el año 2009 lo que sucedió fue que un abogado, un juez, decidió sacar una estación base diciendo que podría ser dañino para los ciudadanos, y muy rápidamente los gobiernos pensaron que iba a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque iba a crear un precedente y la gente podría comenzar a preocuparse por estas cosas. Entonces hicieron una mesa redonda con 3 distintos ministerios: el de salud, el Ministerio de Economía Digital y el Ministerio del Medio Ambiente. Y en estas mesas redondas ellos invitaron a todos los activistas, que son unas asociaciones, a los operadores, a los doctores, pero no invitaron a los científicos. ¿Por qué? Porque dijeron que no es una discusión científica. Estamos de acuerdo con la ciencia, conocemos la ciencia, pero sabemos que no es un problema científico, es un problema más social, es un problema más político. Y ellos conversaron muy fuertemente. ¿Por qué? Porque querían bajar los límites a 0.6 voltios por metro. Simplemente cuando se les preguntó por qué lo querían bajar ahí, dijeron que les pareció un buen número, no tenían una respuesta concisa.
Y lo que se pensó era decir si iba a funcionar este número. Entonces ellos crearon un multicomité, y decidieron estudiar la viabilidad de esta bajada a 0.6 voltios por metro, y ellos mostraron 16 comunidades diferentes alrededor del país. Muchas ciudades de esas 16 tenían pocos habitantes, muchas eran áreas rurales en montañas, y ellos hicieron muchas diferentes mediciones y cálculos para darle una buena razón a este número de voltios por metro. Y luego dieron conclusiones de lo que había antes y lo que había después. Y las conclusiones fueron que la reducción a 0.6 voltios por metro estaría acompañada por una deterioración de la cobertura de las redes. Eso significa que hubieran necesitado 3 veces más antenas alrededor de la ciudad para que esto hubiera sido un buen caso. Ahora, la segunda parte de la conclusión fue muy interesante y yo la he puesto aquí porque ustedes deben pensar, recuerden, como autoridades locales. Entonces, se incrementaron las oportunidades para la información pública y el diálogo para incrementar la posibilidad de que las localidades adoptaran estas políticas y estas prácticas. Entonces, al final se apoyó la idea de que debería haber información pública y esta información debería estar disponible nacionalmente para la gente. Simplemente ustedes no van y lanzan cualquier número para que ese sea el límite. No, debe haber información científica. Entonces, para terminar mi presentación, quiero hacerlos pensar como una autoridad local. Digamos que esta es su ciudad, ustedes tienen ciudadanos, algunos viven en los terceros pisos, algunos viven en el primer piso de los edificios. Y ellos tienen una estación base, hay una distancia determinada, hay un patrón determinado también de exposición, obviamente. Y ellos no solo están expuestos a las antenas, sino a las torres de TV, de radio, hay wifi en sus casas, hay celulares. Y ellos durante el día están expuestos a otros tipos de fuentes. Durante el día ellos toman el bus y es muy importante desde el punto de vista de la salud pública, viendo la parte epidemiológica, que debemos de cuidar a la gente. No solamente debemos de pensar en la antena y cuánto está emitiendo, sino qué cosa hace la gente en el día al día, qué tan expuestos están ellos. Así que los invito a las universidades y a los ministerios a que colaboren y traten de hacer mediciones de la exposición, evaluar las exposiciones de lo que está pasando en sus países. Y con esto me gustaría terminar. Muchísimas gracias.